Punto 6, estática. La primera parte es leyes de Newton. Vamos a ver lo que es el concepto de fuerza, enunciar las leyes de Newton, explicar algunas cosas importantes, definir cómo se hace un diagrama de cuerpo libre que nos va a servir para analizar las fuerzas, y vectores por el método analítico. Bien, que la fuerza se define como toda causa agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos. Aquí vectorialmente hablando son fuerzas. Aquí le haría falta poner una flecha para decir que son vectores, y sería la sumatoria de las fuerzas en cualquier eje. Por eso está definido con la letra I. La primera ley de Newton dice que en ausencia de una fuerza neta aplicada, un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento a velocidad constante. Significa que si no hay velocidad, significa que el objeto estará en reposo, o si su velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas será igual a cero. También se le conoce como la ley de la inercia, y la inercia se define como la tendencia a que un objeto permanezca en su trayectoria de movimiento o en su situación de reposo. Los dos ejemplos que yo utilizo siempre es imaginarnos cuando venimos en un automóvil a velocidad constante y el conductor de súbito frena, y la tendencia es que nuestro cuerpo vaya hacia adelante, porque la inercia del objeto es permanecer en esa tendencia de movimiento hacia adelante. Entonces, al frenar, que es una fuerza opuesta a esa tendencia de movimiento, nuestro cuerpo tiene una tendencia de ir hacia adelante. Igual cuando una persona está en reposo y llega otra persona por atrás y lo empuja, pues la cabeza tiende a quedarse hacia atrás, ¿no? Cabecea o chicotea el cuello hacia atrás, debido a que la cabeza tiene una inercia a permanecer en reposo. Estos son como los dos ejemplos de la inercia, los veremos más adelante con ejercicios de aplicación. La segunda ley de Newton dice: la fuerza neta que actúa sobre un objeto o sistema provocará un cambio en el movimiento directamente proporcional a la aceleración. Entonces, según la fuerza que le imprimamos a un objeto, ya sea que esté en movimiento o en reposo, se va a acelerar, y la aceleración se va a definir como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Ojo, este puede ser en dirección opuesta al movimiento, a eso se le llama vulgarmente frenado, o incrementará su velocidad si va a favor del movimiento. Esto también lo dejaremos muy claro en ejemplos más adelante. Y finalmente, la tercera ley de Newton dice: por cada fuerza existente que afecta a un objeto, existe una fuerza de reacción de la misma magnitud y en sentido opuesto. Esto principalmente cuando los objetos tienden a estar en reposo, o cuando hay un sistema de fuerzas en diferentes vectores interactuando entre sí. El diagrama de cuerpo libre es una representación de fenómenos físicos vectoriales que afectan a un objeto y que posteriormente son analizados mediante un plano cartesiano. Es decir, es identificar las fuerzas que actúan en un objeto y, por medio de ciertas reglas, ponerlas en el plano cartesiano. ¿Qué tenemos aquí? Es un anagrama de lo que llamamos un plano inclinado, que un objeto podría tender a deslizarse. Vamos a ponerlo porque son las fuerzas como más que más se analizan, o que más rápidamente se identifican en sistemas de análisis de fuerzas estáticamente hablando. La primera, siempre por default, será el peso. El peso es la fuerza generada debido a la aceleración de la gravedad, lo hemos comentado en otras sesiones, y siempre va a ir en el eje de las y negativo, siempre en el eje de las y negativo, aunque en ciertas condiciones, sobre todo en el análisis ya matemático, no siempre va a coincidir con el eje Y cuando tengamos que rotar el plano, como en el caso que vamos a ver en este punto en específico más adelante. Después vamos a tener una fuerza normal. Aquí hay que enfatizar que es la reacción entre superficie de contacto, ahí tenemos el plano inclinado y el objeto, y siempre va a ser perpendicular, siempre será perpendicular. Tenemos nuestra superficie de contacto que está aquí, y tendremos esta, siempre va a ser perpendicular a las... Nunca hay que
pensar que siempre va hacia arriba, siempre a una superficie de contacto, porque la superficie de contacto no siempre va a estar totalmente horizontal, puede estar totalmente vertical o inclinada como en este caso. Y la tercera es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza de oposición al movimiento debido a la rugosidad entre las superficies de contacto. Entonces, si nosotros pudiéramos ver en un acercamiento qué hay entre estas superficies, lo que veríamos es rugosidades. Mientras más rugosidad, mayor fricción. Mientras menos rugosidad, menor fricción. Y va a depender del tipo de materiales que estarán interactuando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un plano inclinado de hielo y metal o madera, tendríamos un coeficiente de fricción muy bajo. El coeficiente de fricción se saca de una manera experimental, lo platicaremos en las clases, cómo se obtiene esta parte de los coeficientes de fricción. Se define la fuerza de fricción como entonces la oposición al movimiento debido a la rugosidad entre superficies, y si el objeto está en reposo o en velocidad constante, en reposo, se utilizará el coeficiente de fricción estático denotado con la letra μs. Es un coeficiente, no tiene unidad, y simplemente es la fuerza de fricción es multiplicar ese coeficiente por la fuerza normal. Esa es una fórmula que hay que tener siempre presente. Si fuera en condiciones de movimiento, se utiliza el coeficiente de fricción cinemático. Siempre vamos a utilizar tablas para determinar los coeficientes de fricción. Se puede hacer de manera experimental, lo platicaremos más adelante. Y el coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinemático, debido a que nosotros cuando empezamos a impulsar un objeto que le imprimimos una fuerza nos cuesta un poco de más trabajo, y ya que empieza a adquirir movimiento nos cuesta menos trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene una inercia a tender a quedarse en esa situación de movimiento. Es como cuando empezamos a empujar un automóvil que se queda sin batería, por decir algo, o sin gasolina. Al principio, para romper su inercia de reposo nos cuesta más trabajo, y ya agarrando reposo nos cuesta menos trabajo. Entonces, eso pasa también con los objetos que tienen fricción debido a la superficie. Su coeficiente de fricción estático va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinemático. Entonces, teniendo esto, lo que se hace es, vamos a identificar qué movimientos son permitidos en el plano cartesiano. Los primeros movimientos, bueno, ahí lo que hago es poner un plano cartesiano. Lo conveniente es ponerlo en donde podamos deslizar la mayor cantidad de vectores, o donde no movamos vectores. En este caso el vector peso no lo muevo, el vector normal solamente se va a deslizar, se va a quedar sobre el eje de las Y, y ahorita veremos cuáles son los movimientos permitidos. Primeramente, sobre el eje de acción, como lo estamos viendo en este movimiento, se movió la fuerza normal, y transponiendo sobre paralelas, como lo veremos en la fuerza de fricción, se transpone sobre la paralela y después lo deslizamos para que todo quede. Ese es el propósito, que todos los vectores, su parte posterior, su parte trasera, quede en el origen del plano cartesiano y la flecha hacia afuera. Aquí es en un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que todas coinciden en un centro, para poder hacer el análisis matemático de vectores resultantes y vectores equilibrantes, como lo veremos en los ejercicios, mediante el plano cartesiano. Aquí ya tendríamos el plano cartesiano rotado, y lo único que hacemos es, para poder comprenderlo, ponerlo en un debido orden para poder hacer nuestro análisis, y finalmente quedan los vectores en el plano cartesiano y se resuelve mediante el método analítico que vamos a trabajar en los ejercicios. Finalmente, vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento rectilíneo orientado que sirve para representar fenómenos físicos con magnitud, dirección y sentido. Es importante entender que en la física hay fenómenos que sí tienen magnitud. Todos tienen magnitud, todos son cuantificables, pero también tienen dirección y sentido. Algunos ejemplos es la velocidad, que sí tiene dirección y sentido; la aceleración, que tiene dirección y sentido; la fuerza también tiene dirección y sentido; y algunos que no tienen dirección y sentido, aunque pueden ser semejantes. Por ejemplo, la rapidez no tiene dirección y sentido, simplemente es a qué rapidez va un objeto. El tiempo tampoco tiene dirección y sentido, ¿no? El tiempo siempre es una sucesión de instantes que siempre van
hacia una continuidad. La presión tampoco es vectorial, no tiene dirección y sentido, es una magnitud escalar. La cantidad de luz tampoco, porque la luz se disipa hacia todas partes partiendo de un foco emisor de luz. Y así podemos enumerar infinidad de fenómenos que pueden tener dirección y sentido, se le va a llamar fenómenos con magnitud escalar, con magnitud vectorial, y los que no tienen dirección y sentido con una magnitud escalar. ¿Qué es un vector? Entonces va a tener estas características. Su magnitud es qué tan largo es, su dirección, el eje en el donde está y su sentido hacia dónde irá. Esas son sus tres. Se puede tener dos notaciones, la notación vectorial en coordenadas polares, que nos van a dar la resultante, que es qué tan grande es el vector, y el ángulo referido respecto al, por lo regular se utiliza el eje de las X, respecto al plano cartesiano. En las consideraciones siempre es de eje X hacia donde esté el vector, depende del cuadrante. Si es antihorario, como lo vemos en el anagrama en la parte superior, que está por aquí, en este anagrama lo que vemos es que van en sentido antihorario, será positivo, si va en sentido horario será negativo. Más adelante lo vamos a entender cuando se utiliza cada uno de estos signos. Ese nada más es un anagrama como una especie de payasito para que lo recordemos más fácilmente. También vamos a tener su forma cartesiana, que puede ser su componente en X y su componente en Y. Habrá diferentes formas, en los ejemplos se abordarán las diferentes formas de cómo se escribe en su forma polar o en su forma cartesiana. Fórmulas importantes. Si yo tengo la resultante y el ángulo, quiere decir que estoy en mi forma polar. Para pasar a cartesianas utilizo esta fórmula que viene de Pitágoras, porque Rx es en este caso el cateto adyacente. Cateto adyacente entre hipotenusa es coseno, pero simplemente lo único que hice fue despejar. Entonces, si yo quiero sacar la componente X, es multiplicar a la resultante, que sería la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Y para RY igual viene de que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pero pasará multiplicando esa hipotenusa y nos queda que RY es igual a la resultante por el seno del ángulo. Si yo quiero pasar, si yo tuviera las componentes X y Y, la resultante la obtengo con el teorema de Pitágoras, y el ángulo pues con arco tangente, porque tangente es cateto opuesto, que sería RY entre hipotenusa, pero se hace un despeje para obtener el ángulo con arco tangente. El ángulo a considerar para estas fórmulas es el que se forma con el eje de las X y el vector. Siempre esto hay que recordarlo y hay que tenerlo bien presente. Recordar que en los cuadrantes, en el primer cuadrante siempre va a ser la componente en X positiva, la componente en Y positiva y su ángulo positivo. La componente para el segundo cuadrante, que sería aquí, quedaría por acá, sería para X negativa, para Y positiva. Para el tercer cuadrante, que sería este cuadrante, ambos son negativos y el ángulo es positivo. Olvidé mencionar que el ángulo será negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, rotaría hacia el reloj. Y en el cuarto cuadrante, el componente X será positiva, la componente en Y será negativa, y el ángulo será negativo. ¿Por qué? Porque también va en sentido de las manecillas del reloj. Es muy importante anotar estas fórmulas, es muy importante tener estas consideraciones de los signos, porque serán la base para poder resolver los ejercicios de estática y los ejercicios de vectores por el método analítico.